Hoy en día vemos a un montón de mentores o líderes de manifestación en redes sociales diciendo que puedes conseguir la vida de tus sueños y muchos de ellos aseguran que ya lo lograron. Pero ¿por qué algunas personas lo consiguen y otras no, aunque se esfuercen muchísimo? Muy buenas, soy Sara, bienvenido a Diván Místico. Quizás lo que conscientemente quieres no es lo que tu inconsciente realmente desea. Y si estamos en contradicción, manifestamos al revés. What? Hoy vamos a examinar la sombra de la manifestación desde el concepto de futuro anterior de Lacan hasta el misterioso goce que nos mantiene atrapados en patrones repetitivos. También explicaré por qué el poder de la mente consciente a veces choca con fuerzas inconscientes mucho más poderosas. Quédate hasta el final porque este vídeo no va a dejarte indiferente. Empezamos. Todo lo que ves hoy en tu vida es el resultado de pensamientos y deseos que tuviste antes. Según lo que hayas estado deseando hasta ahora, aunque no fueras consciente de ello, es lo que vives hoy. Dicho de otro modo, mañana sabremos lo que ayer pensábamos realmente. Esto es lo que se conoce como futuro anterior. Es una de las ideas más revolucionarias del psicoanálisis. Este concepto fue descubierto por Freud hace más de 100 años con su noción de Nachtraglichkeit, perdonad mi alemán, o la lógica del después del golpe, la retroactividad. Después Lacan desarrolló un poquito más esto bajo el concepto de futuro anterior, de una forma un poquito más accesible. Voy a explicarlo con un ejemplo. Conoces a alguien que inicialmente te parece poco relevante. Meses después, esa persona se convierte en crucial en tu vida. Retroactivamente, ese primer encuentro aparentemente casual adquiere un significado completamente nuevo. No era importante cuando ocurrió, pero habrá sido importante cuando lo miras desde el futuro. El futuro anterior nos dice, lo que hago hoy solo tendrá sentido después, en el futuro, cuando ya haya sucedido. Esta concepción rompe con nuestra idea habitual de que el tiempo avanza en línea recta. No es simplemente que primero vivas una experiencia y luego la entiendas, es algo más profundo. Lo que hoy haces, sientes o incluso sufres solo alcanzará su verdadero significado más adelante, como si el sentido real de lo que vives hoy estuviera esperándote en un tiempo que aún no ha llegado. El pasado desde esta perspectiva no es algo fijo, se reinterpreta constantemente desde el presente. Lo importante no es exactamente lo que pasó en términos objetivos, sino cómo lo contamos y le damos sentido después. Cada persona le da un significado distinto a un mismo evento, por eso en psicoanálisis insistimos tanto con preguntas sobre lo que algo significa específicamente para ti, porque esa interpretación singular lo cambia todo. Entonces, lo que estás viviendo hoy, esto que ves, tocas, experimentas, es el efecto de un deseo que tuviste antes, pero su significado solo lo comprenderás después. Así que si a nivel inconsciente aún hoy no sabes qué deseas en el fondo, más allá de eso que afirmas querer, el día de mañana lo verás. Aquí está el problema cuando algunos mentores dicen a la gente que es tu responsabilidad si aún no consigues lo que quieres. Pero ¿cómo puedes controlar algo que ni siquiera sabes que estás deseando? La idea de que deberíamos ser todos muy conscientes y tener control sobre nuestra vida es una de las mayores ilusiones de nuestra época, porque el deseo no siempre es consciente. Y ahí es donde muchas personas tropiezan con la idea de la manifestación. Si no saben cuál es su conflicto inconsciente, esa manifestación puede que no llegue como la imaginan, porque el inconsciente, antes de interpretarse, es puro impulso. Por ejemplo, llevas más de un mes haciéndolo todo bien, sosteniendo cambios y de repente un comentario de tu madre te toca algo profundo y reaccionas de una manera desproporcionada, tanto que no puedes controlarlo. Y parece que este trabajo que venías construyendo se tambalea en un instante. Ahí es donde vemos que el inconsciente sigue maniobrando. No importa cuánto esfuerzo consciente y cognitivo pongas, que si esas raíces no se resignifican van a seguir activándose como impulsos automáticos y son esos impulsos los que muchas veces sabotean lo que dices que quieres. Está claro que nadie quiere conscientemente ser pobre, estar solo, repetir los mismos errores una y otra vez, pero muchas veces lo que no conoces aún de ti
te empuja hacia eso que no quieres, porque lo conoces demasiado bien. Por eso en psicoanálisis no trabajamos solo con pensamientos o conductas, trabajamos con la palabra, con tu historia, con eso que nadie nombra pero que actúa por ti, con todo aquello que está entre líneas en tu vida y condiciona cada paso que das. El desafío no es solo atraer lo que quieres, sino escuchar eso que se te escapa. Así que el futuro anterior viene a decirnos algo revelador. Tu realidad de hoy es el reflejo de aquello que deseabas sin saberlo. Pero este juego del deseo no empieza en la adultez. De hecho, tiene raíces mucho más profundas en nuestra infancia. Voy a poner un ejemplo de una experiencia por la que pasamos casi todos, pero que cada uno lo vive distinto. Me refiero al trauma infantil, que no tiene que ser algo grande como muchas veces se cree, puede ser algo que para el adulto parecería una tontería, algo trivial, pero para un niño es un mundo entero. Como que nadie nos haya atendido en un momento donde sentíamos algo muy intenso y no sabíamos cómo ponerlo en palabras. Eso ya nos marca profundamente, especialmente cuando de niños nuestras habilidades lingüísticas aún están en pleno desarrollo. En ese momento, eso que no podemos expresar ni entendemos bien, lo interpretamos como podemos, a nuestra manera, y lo guardamos. Pero solo años después, ya siendo adultos, ese dolor o esa confusión se inscribe o se registra como traumático. Eso es lo que luego vamos a ir repitiendo o lo que nos deja atrapados en situaciones similares. Es en ese después cuando lo del pasado cobra sentido, retroactivamente. Y para el psiquismo el tiempo no es cronológico, no funciona en esa línea como vemos en el reloj para adaptarnos al funcionamiento del mundo. Por eso vemos a muchos pacientes que hablan durante mucho tiempo de lo que le hizo su madre, de cómo es ella, de lo autoritaria que es, hasta que un día una interpretación diferente o el paso de las sesiones hace que ese mismo discurso que trae el paciente cambie totalmente. Y la vida de esa persona se transforma solo con eso. Parece algo simple, pero es muy poderoso. ¿Y si te dijera que el pasado está aún escribiéndose? Que no es algo fijo ni cerrado, porque aunque suene paradójico, el pasado puede cambiar. No porque cambien los hechos, sino porque cambia su significación, lo que esos hechos representan en tu historia. Es desde lo que te está pasando ahora, hoy, en tu presente, que puedes reinterpretar lo que viviste en tu infancia. Aquello que tal vez no entendiste, que no pudiste nombrar o que ni siquiera te acuerdas, pero que sigue actuando en tu vida actual sin que lo sepas. Hay gente que no va a terapia porque aún cree que es hablar por hablar de eso que ya pasó, pero se trata de leer distinto lo que ya fue, todo para que deje de repetirse en tu vida lo mismo, todo eso que no quieres. Pero como eso aún no lo ha leído nadie, repites, repites y repites, porque el pasado se reactualiza todos los días y para el inconsciente todo es presente, no distingue si algo te hace bien, te hace mal, si ya pasó, solo busca expresarse, desear, insistir con lo que quedó sin decir en un momento que no comprendías y que aún eso te acompaña. Esto nos está llevando a un punto muy importante que los coaches de la manifestación rara vez mencionan. A veces obtenemos una satisfacción inconsciente de nuestro propio sufrimiento. Lacan lo llamó goce, esa satisfacción paradójica que encontramos en repetir los mismos patrones. Imagina a alguien que conscientemente dice que quiere abundancia financiera. Visualiza dinero, repite frases, pero inconscientemente sabotea cada oportunidad que se le presenta. Justamente los coaches casi siempre ponen este ejemplo del dinero. Tal vez creciste viendo a tus padres luchar constantemente por el tema del dinero y te dijeron que ser pobre está asociado con ser humilde o buenas personas y que la gente con dinero está asociada a personas malas, a que hacen las cosas mal y que, claro, para cambiar eso tienes que reprogramar tus creencias. Pero aquí está lo paradójico. Aunque entiendas racionalmente cuál es tu patrón, cuáles son esas creencias, el goce no se desarma con la comprensión. Manifestar no se logra simplemente repitiendo afirmaciones positivas porque mientras las palabras están en la superficie, el goce inconsciente está inscrito en el cuerpo, sosteniendo tus síntomas desde lo inconsciente.
Es como, el goce es un concepto muy complejo en psicoanálisis, pero vendría a ser, por hacer un acercamiento, una especie de adicción invisible a lo que nos daña, pero como nos resulta familiar, algo nos hace insistir. Por eso algunas personas, por más que visualicen abundancia y apliquen todas las técnicas que les dicen, siguen saboteándose, porque hay un goce en la carencia misma, en la queja o en la posición subjetiva que ocupan frente al mundo. Pero esa posición va más allá de ser víctima o de tener creencias limitantes. Es importante aclarar otro aspecto porque se confunde muchísimo, y es que el inconsciente no es lo mismo que una creencia limitante ni es el subconsciente. ¡No! Estos son conceptos muy diferentes y en este caso el subconsciente, como lo expresan muchos coaches, equivaldría a una parte que está como debajo de la conciencia y que podemos acceder a él mediante un trabajo de reflexión, con meditaciones. Pero este concepto se parece más a lo que Freud denominó preconsciente. El inconsciente es algo distinto, no está debajo ni escondido en ninguna parte como si fuera un tesoro que hay que desenterrar. Como lo define Lacan, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, está entre todo lo que hacemos, el cuerpo también habla, es un lenguaje que se nos escapa constantemente. El inconsciente aparece en esos momentos donde tropezamos con nuestras palabras, donde repetimos cosas sin darnos cuenta, y no solo situaciones, donde el cuerpo muestra lo que la mente niega. Por eso el inconsciente necesita interpretación, no puedes acceder a él solo mirando hacia adentro. Para eso necesitas a otra persona que escuche lo que dices, lo que no dices, lo que se cuela en los silencios, en los lapsus, en tus repeticiones, en tus síntomas. Alguien que pueda señalar esos momentos donde el inconsciente se manifiesta a pesar de ti. Es por esta razón que a veces la manifestación no funciona, porque mientras tú quieres una cosa, tu inconsciente ya ha apuntado desde el futuro a lo de siempre. Cuando ya has probado todo, meditaciones, rituales, cambios de hábitos, has cumplido tus sueños incluso y sigues sintiéndote igual, es un buen momento para plantearse el psicoanálisis, porque da igual cuántas veces hayas repetido el mismo patrón o te acompañe la misma sensación. Para el inconsciente siempre es la primera vez, porque lo que te acompaña se reactualiza constantemente. Si el pasado fuera inamovible, cambiar sería imposible, nadie cambiaría. Estaríamos todos como atrapados en un destino fijo y, sin embargo, las personas cambian. Muchas personas viven su vida diciendo es lo que hay, como si el destino ya estuviera escrito para ellas, como si no hubiera nada que hacer. Pero lo que no saben es que muchas veces viven como van a morir, porque no se cuestionan ni una sola línea del guión que repiten. Como decía Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, lo llamarás destino. Pero ese destino, que parece tan inevitable, muchas veces no es más que una repetición inconsciente de algo que quedó sin resolver, algo que sigue insistiendo, esperando palabras que nunca tuvo. Y es que deseamos desde el futuro anterior, desde una escena que todavía no ha ocurrido, pero que ya estructura nuestro deseo hoy en el presente. Es como si tuviéramos unas coordenadas invisibles que determinan hacia dónde vamos, hagamos lo que hagamos, porque buscamos inconscientemente situaciones que encajen con esas coordenadas. Por ejemplo, alguien puede desear una relación sana y estable, pero casualmente elige siempre parejas inestables. Puede que su deseo inconsciente gire alrededor de otra cosa. No es tanto que busque ser amada, sino confirmar que el amor duele porque está asociado a algo de su historia temprana. De hecho, curiosamente, esto del futuro anterior se parece bastante a la frase del mundo de la manifestación. Vive como si ya tuvieras lo que deseas, como si ese futuro ya estuviera aquí. Suena sencillo, pero en la práctica es lo que más cuesta a las personas y no es por falta de imaginación. Esta es la paradoja. El deseo se encuentra atrapado en un patrón que se repite porque nunca ha sido nombrado ni interpretado. Mañana daremos el mismo paso que ayer, creyendo que es la primera vez porque el inconsciente quiere resolver algo o reparar una escena
del pasado precisamente, que se ha quedado sin cerrar. Entonces está girando en torno a esa herida, esa marca, porque no hubo palabras. Entonces, mientras tú estás manifestando algo e intentando crear un futuro desde hoy, tú tienes la mirada en otro lugar. Está ahí esperando. Eso es el inconsciente en acción. Son esas experiencias tempranas que ocurrieron cuando éramos tan pequeños que aún no teníamos la capacidad para expresarnos, ni había nada, una imagen que representara nuestro dolor. Y eso es lo que va marcando nuestra forma de desear y ese goce que se inscribe en el cuerpo, y es lo que va actuando sobre nuestras decisiones más allá de lo que seamos conscientes. Y para colmo, lo que decimos que queremos también está profundamente influenciado por nuestra familia, la cultura, las redes sociales. Decimos que queremos casas, coches, relaciones específicas porque son objetos validados socialmente, pero no necesariamente porque resuenen con nuestro ser más íntimo. Y manifestar funciona mejor cuando distingues entre lo que los demás esperan de ti y lo que realmente deseas tú. Esto es un desafío porque el deseo se inscribe en nosotros antes de que tuviéramos capacidad de elegir. Aquello que pasó determina lo que llegaremos a ser. Sin embargo, hoy, reconociendo nuestros patrones, podemos reorientar a lo que nos conviene y nos hace vivir mejor. Claro que se puede trabajar. Y aunque existen técnicas muy poderosas para cambiar nuestros estados internos y manifestar realidades distintas, son técnicas que tenemos a nuestro alcance, no tenemos que olvidar la complejidad del psiquismo humano. Por eso he traído también todo este tema, porque no a todo el mundo le funciona lo mismo. Voy a traer a uno de los representantes del mundo de la manifestación, que se llama Joe Dispenza. Para quien no lo conozca, es un divulgador y escritor que ha popularizado la idea de que podemos reprogramar nuestro cerebro para cambiar nuestra realidad. Se basa en la neurociencia y la física cuántica, sosteniendo que nuestros pensamientos crean nuestra biología y que a través de la meditación y la visualización consciente podemos modificar nuestras conexiones neuronales. Su mensaje central es que al combinar una intención clara con una emoción elevada podemos manifestar un nuevo futuro. Sus obras más conocidas, como Deja de ser tú y El placebo eres tú, han inspirado a millones de personas en todo el mundo y muestra una manera accesible de romper con hábitos que nos hacen daño. Pero aquí viene la letra pequeña. Puedes intentar vibrar alto o vivir como si tu deseo ya se hubiera cumplido, como proponen en este tipo de enfoques, pero si lo que sientes tiene que ver con un conflicto no resuelto, esa fuerza inconsciente va a seguir pulsando, va a seguir dirigiendo tu energía. Por ejemplo, si Paco dice que quiere tener abundancia económica, pero inconscientemente está identificado con múltiples aspectos de la escasez, quizás ya sabe que emite miedo e inseguridad cuando está en situaciones de negociación, o que se paraliza con un sentimiento de culpa cuando se acerca al éxito, o siente que no merece superar a sus padres. Todo eso son identificaciones profundas que van mucho más allá de simples creencias. Hay múltiples aspectos que están influyendo en esa situación. Por eso Paco, por mucho que sepa técnicas, no sabe cómo salir de ahí. Y aparece la palabra mágica, la disciplina. Paco, tienes que esforzarte, insistir, tener buenos hábitos. Y está claro que la disciplina es importante, pero muchas veces, en según qué ocasiones, se puede sentir más como una tortura que como un camino de liberación. Y está claro que tener buenos hábitos es algo necesario, pero también ayuda a que escuchen ese impedimento de otra manera, cuando lo hay, y no solo responsabilizando a las personas. Hay personas que les basta con las técnicas y los cambios de hábito, pero no es lo más común. Así hay muchos casos de éxito con las técnicas que propone Joe Dispenza, pero también hay quienes, por más que lo intentan, no logran conseguir cambios. Y eso genera una gran frustración, porque al final no controlamos todo. Existe un nivel más profundo, el inconsciente y otras dimensiones, que también moldean nuestra realidad más allá de nuestra voluntad o nuestras visualizaciones. Y por supuesto que el psicoanálisis también tiene su letra pequeña.
Es un proceso más largo que este tipo de enfoques, que requiere paciencia y compromiso y además depende de la relación terapéutica. ¿Y si integramos diferentes enfoques? En este canal también ofrezco meditaciones inspiradas en la neurociencia. Tengo una, de hecho, basada en el trabajo de Joe Dispenza, porque son herramientas valiosas para comenzar a salir de los bucles mentales y manejar los estados emocionales que nos paralizan o que nos dejan en situaciones inhibidos. Por eso necesitamos más que nunca que la neurociencia y el psicoanálisis dialoguen. Cuando observamos el trabajo revolucionario de Joe Dispenza y lo contrastamos con la profundidad de Jacques Lacan, encontramos una tensión interesante que merece nuestra atención. Dispenza nos dice: tu mente crea tu realidad y puedes reprogramarla conscientemente. Lacan, en cambio, nos dice que el inconsciente ya está creando tu realidad aunque no lo sepas. Dispenza añade: cambia tus pensamientos para alterar tus circuitos neuronales. Y Lacan propone: descubre tu verdadero deseo interpretando tus síntomas. Dispenza insiste: la repetición consciente crea nuevos patrones. Y Lacan no se queda atrás: la repetición inconsciente seguirá actuando si no la escuchas. Lo importante aquí es entender que no son caminos excluyentes, que pueden dialogar, porque la neuroplasticidad es real y el psicoanálisis nos revela dimensiones más profundas que explican por qué a veces las técnicas se quedan cortas. Si te basta con la medicina, genial. Si te basta con el coaching, genial también. Pero si algo de esto falla, considera el psicoanálisis porque enriquece y transforma el sufrimiento humano. No se trata de elegir entre una cosa u otra porque nos han acostumbrado a la dualidad, a pensar en términos de todo o nada, sino de saber que se pueden complementar diferentes trabajos si queremos vivir una vida lo más auténtica posible. Así llegamos al final de este vídeo entre el psicoanálisis y la manifestación, entre Lacan y Dispenza, entre lo consciente y lo inconsciente. Recuerda que hoy estás viviendo lo que ayer deseaste sin saberlo y lo que hoy haces solo cobrará su verdadero sentido mañana. Este es el futuro anterior, no solo nos dice de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Cuando las técnicas de manifestación nos invitan a vivir como si nuestro deseo ya estuviera cumplido, están intuyendo algo profundo, que el tiempo no es lineal, que el futuro puede influir en nuestro presente. O como lo ven los sabios orientales, el tiempo es un presente infinito, eterno y dinámico, está en constante juego. Lo que a veces tenemos la mirada puesta en otro lado sin que lo sepamos. Nos sentimos mirados de una manera que nos aleja de este presente y las posibilidades de un nuevo paso. Bueno, ponte a prueba porque al final cada persona es un mundo y si quieres comenzar a desafiar partes más accesibles de tu psiquismo y ver si con eso para ti ya es suficiente, puedes probar la lista de meditaciones que tengo o las que quieras, cualquier técnica, y si sientes que hay algo más profundo bloqueando tu camino, considera iniciar un proceso psicoanalítico que te ayude a interpretar las identificaciones más arraigadas que están actuando en silencio. ¿Te animarías a preguntarte cuál es tu verdadero deseo? ¿Y si no fuera el que crees? Muchas gracias por acompañarme en esta experiencia. Sé que estos temas dan para mucho más y parecen opuestos, pero los opuestos se tocan más de lo que creemos. Por eso es importante dialogar, tender puentes entre lo que parecen mundos distintos. Ahí está la oportunidad para crecer. Al menos esto es lo que a mí me ha enseñado el psicoanálisis y dejo mi granito de arena por aquí con Diván Místico. Nos vemos la próxima. Un abrazo.